Ahorita que está el café les avisamos para que, digo, eso viene mucho, entonces, ahorita con el clima como que se antoja una taza de café. Bueno, pues bienvenidos al octavo Coffee Science. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor Alfredo Aranda Fernández. Él viene de la Universidad de Colima. Su licenciatura la hizo en la Universidad de Texas en 1996. Su maestría en ciencias la hizo en el College of William and Mary en 1998 y su doctorado en física en la misma institución en el 2001. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es nivel 3. Ha participado en 2 tesis de doctorado, 4 tesis de maestría y 10 tesis de licenciatura. Ha trabajado en 5 proyectos de investigación. Bueno, el monto total de estos 5 proyectos de investigación están alrededor de los 2 millones de pesos. En cuanto a producción científica, tiene 36 artículos. Esos 36 artículos han sido citados aproximadamente 700 veces. Tiene 10 memorias, 2 reportes científicos y es editor de 2 libros. Ha tenido, aquí llega al 100 de pláticas de divulgación como este tipo, 3 conferencias públicas y 19 conferencias en las que participó. Ha sido árbitro en The Physical Review D, también en el Proceedings of Royal Society, en la Revista Mexicana de Física, en Sigma Journal, y ha sido revisor de proyectos de investigación del CONACYT. Ha hecho estancias fuera del país, en la Universidad de California, en Riverside, ¿cómo se pronuncia? Fue University en Vietnam, Universidad de Minnesota, Universidad de Kansas, Universidad de Texas y en el Michigan State University. Actualmente es coordinador general de investigación científica en la Universidad de Colima. Es profesor titular B de esta misma institución. Y pues démosle una fuerte bienvenida al doctor. A ver. Antes de los aplausos, ha presentado conferencias científicas y de divulgación del mundo. Juega béisbol con el equipo Celto de Colima. Tiene 4 perros: Isis, Laika, Condón y Aborto. Entonces ahora sí, démosle la bienvenida, por favor. Bueno, los que no hayan asistido anteriormente al Coffee Science, es una mecánica muy simple, muy relajada. Vamos a hacerle 7 preguntas al investigador invitado. Él obviamente las va a responder, aunque no quiera. Y bueno, en base a esas respuestas que él nos dé, y si ustedes quieren aportar con alguna otra pregunta, en cualquier momento pueden participar y empezamos a desarrollar la plática directamente con el investigador. ¿Sí? ¿El café ya está? ¿Más o menos? Ya está tomando. Bueno, los que gusten pasar por café, que está más o menos, antes de empezar ya con las preguntas, si quieren pueden pasar. Sí. Te encargo uno, por favor, Aurelio. Muchas gracias. No voy a filmar todo. Si se tardan más de 10 minutos no hay plática, ¿eh? Muchas gracias. Sí.
¿Perdón? Vamos a ver si hay oportunidad de ir al laboratorio. Podría haber algo comentado. Pues en realidad lo que me interesa es ¿Sí? pero sí, con mucho gusto. Muy amable. Yo pensé que estabas de decán, güey. ¿Qué? ¿Jóvenes sonrían? Digan coffee. Coffee. Digan science. Ok, ya, pues ya. No sé. ¿Digan qué? Science. ¿Y hay física? ¿Hay física o no? Ahí está. ¿No? ¿De electrónica? No, galletas. ¿Computación? ¿Biomédica? ¿Y los demás? ¿De física? ¿Sabes? Diseñas y calculas. Estaba lloviendo conmigo. Ya desde ayer. Un pico. Se pone medio denso, ¿no? De esa forma. Bueno, vamos a comenzar con la primera pregunta del Coffee Science. Bueno, en su currículum o ridículum, como usted lo puso en el archivo que me pasó. Bueno, vemos que su licenciatura la formó en Estados Unidos. ¿Por qué decidió tomar esa decisión de, digo, usted es procedente de Chihuahua, ¿no? ¿En qué estuvo en tomar esa decisión de estudiar en Estados Unidos? Pues en realidad no tuve de otra. Cuando yo salí de la prepa, yo soy de Ciudad Juárez. Y en Ciudad Juárez no existía la carrera de física, que era lo que me interesaba. Entonces una posibilidad era, cuando uno está en la prepa uno no conoce mucho, entonces lo que yo conocía era la UNAM. Y de oídas, tampoco sabía qué era bien. Y una posibilidad era irme a estudiar a la UNAM. De hecho, en su momento esa era la cosa que yo quería hacer. Sin embargo, pues se dieron las cosas de tal manera que en la Universidad de Texas hay un flujo muy grande de estudiantes mexicanos y tienen programas especiales para estudiantes mexicanos. Entonces apliqué, me aceptaron, me dieron una beca y me fui a estudiar. Y bueno, a lo mejor va a sonar un poquito, va a ser muy contrastante la pregunta, pero por ejemplo, ¿tiene algún punto de comparación o hay forma de comparar la Universidad de Chihuahua, como es autónoma de Chihuahua? Y también hay autónoma de Ciudad Juárez. ¿Hay forma de comparar esas dos escuelas en cuanto a la Universidad de Texas, que fue a donde se estudió? Sí, por supuesto. Mira, la Universidad de Texas, donde yo estudié, es una universidad pública, al igual que las universidades autónomas de Chihuahua y de Ciudad Juárez. Y además es una universidad también de servicio, y por universidad de servicio me refiero a que en Estados Unidos tienen muchas universidades que tienen la función de atender a su comunidad, pero también tienen universidades de muy alto nivel donde lo más importante es la investigación. En esa que yo estudié era de servicio, una universidad al estilo de las mexicanas, en cierto sentido. Con la diferencia, por supuesto, de que en términos de infraestructura era extremadamente superior, aún siendo una universidad de servicio. Todos los profesores con los que yo interaccioné, todos eran investigadores, a diferencia de las universidades mexicanas, sobre todo en aquella época. Entonces, a pesar de que era de servicio, era muy contrastante, ¿no? De hecho, yo recuerdo mucho cuando regresé al país, como yo me formé en Estados Unidos desde la licenciatura, de alguna manera me desconecté del ambiente universitario en México. Y me sorprendió mucho cuando yo regresé ya como profesor universitario, encontrarme que en la mayoría de nuestras universidades
hay gente que no es investigadora que da clases. En el esquema en el que yo fui formado y donde yo estuve trabajando, eso era inconcebible. Entonces a mí me costó un poquito de trabajo adaptarme a ese cambio. Sí. Entonces en ese sentido, pues es una comparación en la que estamos en desventaja, sobre todo en aquella época. Insisto, era una universidad de servicio, o sea, no era de las más fuertes ni de las más importantes, simplemente una universidad que estaba ahí para satisfacer las necesidades de la comunidad, y aún así sí había una diferencia cualitativa y cuantitativa enorme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Tienen frío? Se llama Coffee Science y yo no veo a nadie tomando un café, pues preguntando. Una cosa interesante, no sé si antes de que, bueno, que a mí se me hace interesante. Siempre es estúpido generalizar, sobre todo cuando se trata de las personas, así que lo voy a hacer. Yo soy de Ciudad Juárez, que es frontera con los gringos, ¿no? Entonces voy a generalizar estúpidamente. Voy a poner a la gente de Ciudad Juárez en dos bolsas. Y yo creo que de todas las fronteras. En una bolsa está toda la gente que le gustaría ser gringa. Que los envidia y nomás está viendo y que se quiere sentir güerito y quiere hablar inglés y cosas así. Y en otra bolsa están los que los odian. Como están todo el día ahí, no, eso sí que se etc. Cuando yo estaba joven, yo estaba en la bolsa del odio. Como todo joven debe de ser. En contra del imperialismo, en contra de los gringos. Yo no quería aprender inglés porque pues, obviamente era un idioma retrógrado. Etcétera, etcétera, etcétera. Cuando yo estoy en la prepa, que quería dedicarme a la ciencia, aunque todavía no me era muy claro qué significaba eso, precisamente por vivir en un lugar en donde no había ciencia, lo veía yo como medio alejado, pero yo tenía ese interés, yo estaba deprimido. ¿Por qué? Porque yo sabía que yo era bueno, que yo me sentía capaz, pero al mismo tiempo pues, iba a estudiar una ingeniería, era lo más probable que iba a terminar trabajando en una empresa maquinadora. Eso es lo que es Ciudad Juárez, al menos en la época en la que yo estaba en la prepa. Y eso me deprimía un poco. Como te mencioné hace rato, yo soñaba con irme a la UNAM, pero en ese momento no estaba dentro de mis posibilidades. Entonces un día, que yo estaba ahí, pues, oyendo música, no sé si había fumado algo, no me acuerdo la verdad. Pero llegó mi jefe, una persona que estaba en la otra bolsa, que admiraba mucho a los gringos y ya sabes. Entonces el güey me dice, mira, ¿por qué no te vas a estudiar a la Universidad de Texas? Entonces no le menté la madre porque no me dio chance, porque siguió hablando. ¿No? Y dije, ¿cómo crees que yo me voy a ir con esos imperialistas? Ya saben todo el show. Y empezamos a discutir y esas eran discusiones que habíamos tenido mucho tiempo. Entonces rápido la mató, dijo, no, tienes razón, no. Pero aquí te dejo un folleto y se fue él. Entonces yo no hablaba inglés. Yo había estudiado el inglés que han estudiado, yo creo, todos ustedes en la escuela. O sea, sí sabía si me decían, the house is big. Y ya, ¿no? Entonces veo pero antes de irse, el muy cabrón me dijo, a lo mejor, será lo que tú quieras, pero a lo mejor es mejor que la de Juárez. Aludiendo a lo que me preguntabas ahorita de la comparación. Entonces cuando se fue yo me quedé pensando y dije, por única razón, vez en la vida, este cuate tiene razón. Dije, caray, tiene razón. Y me dio en el ego porque a mí era una cosa que a mí me perturbaba. Entonces me puse a leer el librito. Y era simplemente el catálogo de carreras en orden alfabético. Entonces empezó con arquitectura, architecture, entonces sí supe que era arquitectura. Y agarré un diccionario y tenía el siguiente formato, venía el nombre de la carrera, nombre, foto y descripción de los profesores y todos decían PhD, que en esa época yo no sabía qué era. Entonces investigué a doctorado, todos los güeyes tenían doctorado. Y luego la descripción de los cursos que se tenían que tomar, los créditos. Entonces le empiezo a dar vueltas y busco las ingenierías y luego me topo con física. Decía physics y bueno, pensé que era física, pero esa sí la busqué porque no estaba seguro.
Y lo primero que pensé fue, ha de ser la lista de materias de las carreras de ingeniería. Pero algo me dijo, no, porque yo ya vi las ingenierías y además todas tienen el mismo formato. Entonces dije, tienen la licenciatura o la carrera de física. Entonces dije, bueno, entonces sí me voy a estudiar. Así fue. Tuve que ir y pedirles visa a los ojetes esos y dinero, me dieron beca. Y luego ya me di cuenta que son igual de ojetes que nosotros, ¿no? O sea, que en realidad no hay ninguna diferencia. A donde vayan es lo mismo. ¿Y la beca fue posterior a eso? Sí, Mucho para... de hecho, por entrar como estudiante mexicano no podía acceder inmediatamente a la beca. Las licenciaturas en Estados Unidos son de 4 años y yo entré en un programa de 5, que era el de los mexicanos. Hice el examen de admisión en español. Se suponía que el primer año yo iba a tomar cursos en español sobre historia de Estados Unidos, ciencias políticas, cosas así, y al mismo tiempo aprender inglés. A mí me valió madre y me registré en los cursos de física y matemáticas e inglés. Para poder obtener beca yo tenía que estar un año y demostrar que podía hacerlo. Ya me la dieron después. En el primer año mi jefe me ayudó con una lana y jugando billar conmigo. Sí. Ahora lo más interesante fue que no entendía ni madre en las clases. Entonces me tenía que concentrar todo el tiempo. Era época que no había internet, ¿no? Como hoy. Sí había, pero no en las clases, no podía bajar unos libros, ese tipo de cosas. Entonces yo me tenía que concentrar muy fuerte durante toda la clase para entender cuándo escribía en la pizarra los problemas de tarea que teníamos que entregar al siguiente día. Entonces, era fácil porque siempre era una lista de 12.3, 12.4, eso. Sí, o sea, eso tenía que ser. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, siguiendo un poco sobre su formación, sí. Bueno, yo cuando vi el colegio de William y Mary, realmente así como que me sacó de onda porque sí suena un poquito raro. Sí. ¿Pero nos puede hablar un poco de esta escuela? Sí, cómo no. Es la escuela más antigua después de Harvard en Estados Unidos. Fue fundada por Thomas Jefferson. Y en Estados Unidos hay algo que se llama un college, que significa nada más licenciatura. Sin embargo, esta escuela, como tiene esa tradición, le dejaron el nombre. Es una escuela pública, muy selectiva, muy pequeñita, que está en el estado de Virginia, en la ciudad de Williamsburg, que es como el Guanajuato de acá, es donde madrearon a los ingleses, al final.